Atención El Salvador. Hay un nombre que en cualquier otra parte del mundo significa magia, aventura, inocencia. Un niño con cicatriz en la frente que vence al mal a fuerza de valentía. Pero en un cantón del occidente de El Salvador, ese mismo nombre no representa nada de eso. En San Jacinto, jurisdicción de Coatepeque, departamento de Santa Ana, Harry Potter no es un personaje de ficción. Es el alias de un homeboy de la pandilla 18, que durante años sembró terror en una comunidad entera, y que hoy pasará las próximas 3 décadas de su vida encerrado, condenado por un tribunal que encontró en su propio cuerpo la prueba que necesitaba para hundirlo. Y lo que hizo que su condena fuera más dura que la de sus propios cómplices, no fue un arma, ni una confesión, ni un testigo protegido. Fueron sus tatuajes. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos es uno de los casos más reveladores de cómo la justicia salvadoreña está desmontando, pieza por pieza, la estructura de las pandillas. Su nombre real es José Emanuel Aguilar Campos. Para las autoridades, era un homeboy más dentro de la estructura 18 sureños. Para su comunidad, era el hombre que decidía quién podía caminar tranquilo por las calles de San Jacinto y quién no. El apodo con el que se movía dentro de la pandilla, Harry Potter, no aparece explicado en ningún expediente judicial. No hay una razón oficial documentada, y esa misma falta de explicación es parte de lo perturbador del caso. Dentro de las estructuras criminales salvadoreñas, los apodos casi nunca son casuales. Casi siempre esconden una historia, una cicatriz, una anécdota violenta, o incluso, un simple gesto de burla entre pandilleros. ¿Por qué un hombre acusado de sembrar terror en su comunidad terminó cargando el nombre de uno de los personajes más queridos de la cultura pop? Esa pregunta, aunque parezca menor, es la puerta de entrada a un caso que combina algo que pocas veces se ve junto: la ironía de un apodo casi inofensivo y la crudeza de una condena de 30 años de prisión. El escenario de esta historia es el cantón San Jacinto, en el distrito de Coatepeque, una zona del departamento de Santa Ana que durante años estuvo bajo el control casi absoluto de la pandilla 18 sureños, particularmente en la colonia Guadalupe. En esa zona operaba una estructura criminal que no solo se dedicaba a marcar territorio. La Fiscalía General de la República documentó que sus integrantes ordenaban y cometían diversidad de hechos delictivos contra la población civil, manteniendo con temor a los habitantes de la zona. No hablamos de un pandillero aislado escondido en una casa de seguridad. Hablamos de una célula organizada, con jerarquía interna, con roles definidos, y con un nivel de control territorial que le permitía operar durante años antes de que cayera. La caída de esta estructura comenzó el 21 de abril de 2022, cuando José Emanuel Aguilar Campos fue detenido en flagrancia junto a otros 3 hombres que resultarían ser piezas clave de la misma célula: José Lito Escobar Mojica, alias White; Cristian Abidán Mancía, conocido como Tarzán o Cripta; y Elmer Mauricio Cáceres Díaz, alias Tino. A ellos se sumaría después un quinto implicado, René Alonso Rojas Palma, alias Pepe. 5 alias, 5 roles distintos dentro de la misma estructura, pero solo uno de ellos terminaría cargando una pena 10 años más larga que la del resto. ¿Qué fue lo que hizo que la balanza de la justicia se inclinara con más peso sobre Harry Potter? Para entender esa diferencia hay que entender primero cómo funciona la justicia salvadoreña contra las pandillas en este momento. Desde el 27 de marzo de 2022, cuando la Asamblea Legislativa aprobó el régimen de excepción, más de 60.000 presuntos pandilleros han sido detenidos en todo el país, como parte de una ofensiva sin precedentes contra las estructuras criminales que durante décadas controlaron barrios enteros. La captura de Aguilar Campos y sus cómplices ocurrió apenas semanas después de que ese régimen entrara en vigor, lo que la convierte en una de las primeras grandes capturas de esta célula específica bajo el nuevo marco legal. Los tribunales especializados contra el crimen organizado, como el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana, se convirtieron desde entonces en la maquinaria judicial encargada de procesar a miles de casos similares, muchos de ellos bajo la figura penal de agrupaciones ilícitas, un delito que castiga la simple pertenencia comprobada a una estructura pandilleril, sin necesidad de vincular a cada acusado con un homicidio específico.
Pero aquí es donde el caso de Harry Potter empieza a separarse del resto de capturas rutinarias. Porque pertenecer a la pandilla, para la fiscalía, no era suficiente. Había que demostrarlo. Y demostrarlo, en un tribunal, no siempre es sencillo. Las pandillas centroamericanas, y en particular el Barrio 18, tienen un sistema de códigos internos que durante años sirvió a sus miembros para ocultar su identidad ante las autoridades, apodos que cambian, roles que se disimulan, estructuras horizontales que dificultan probar jerarquías. Pero también tienen una tradición que, paradójicamente, se ha convertido en su propio verdugo legal, la cultura del tatuaje. Durante décadas, tatuarse el cuerpo con símbolos de la pandilla era, dentro de la subcultura del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, una forma de declarar lealtad, de mostrar rango, de dejar constancia física de una vida entregada a la estructura. Números, letras, siluetas, frases en código. Cada tatuaje contaba una historia dentro del mundo pandilleril. Durante años, esa misma tradición funcionó casi como un blindaje cultural. Un lenguaje que solo los propios miembros entendían del todo. Lo que muchos de esos pandilleros no calcularon es que, con el paso del tiempo, esos mismos símbolos que antes servían para intimidar y para pertenecer, se convertirían en el arma más letal que la justicia salvadoreña podría usar en su contra. En el caso de Aguilar Campos, la sentencia fue explícita. El tribunal agravó su pena debido a la presencia de tatuajes alusivos a la pandilla que portaba en su cuerpo. No se trató de una interpretación ambigua, ni de un dato circunstancial mencionado de pasada. Los tatuajes fueron incorporados como elemento de prueba dentro del proceso, valorados por el juez como una manifestación física de pertenencia, y más importante aún, de una posición de liderazgo dentro de la organización. Es decir, mientras sus cómplices pudieron limitar su responsabilidad legal a la pertenencia genérica a la estructura, el propio cuerpo de Harry Potter habló en su contra dentro de la sala de audiencias. Esto nos lleva a una pregunta que probablemente ya te estás haciendo. ¿Qué significa exactamente ser un homeboy dentro de la jerarquía del Barrio 18 y por qué ese rango es tan relevante en este juicio? Dentro de la estructura de las pandillas centroamericanas, el término homeboy no es un simple apodo cariñoso como en otros contextos. Es una categoría formal dentro del escalafón interno de la organización. Un homeboy es un miembro pleno, activo, que ha pasado por procesos de iniciación y que tiene autoridad sobre decisiones operativas dentro de su territorio, control de extorsiones, órdenes sobre otros miembros de menor rango, decisiones sobre quién puede entrar o salir de la zona, e incluso, en muchos casos documentados por la Fiscalía en distintos procesos judiciales, decisiones sobre la vida y la muerte de quienes desafían el control territorial de la clica. La Fiscalía fue clara en este proceso. Todos los condenados junto a Aguilar Campos ostentaban ese mismo rango de homeboys, lo que implicaba una posición de responsabilidad y control sobre las actividades ilícitas de la zona. Y aquí aparece el primer gran giro del caso. Si todos ostentaban el mismo rango, ¿por qué la pena de Aguilar Campos terminó siendo más severa que la de la mayoría de sus compañeros de estructura? La respuesta, otra vez, nos regresa a los tatuajes. Mientras el rango de homeboy establecía un piso común de responsabilidad para todos los acusados, la evidencia física sobre el cuerpo de Aguilar Campos permitió al tribunal ir un paso más allá. No solo pertenecía a la estructura con un rango de autoridad, sino que además exhibía de forma visible y permanente su compromiso con la pandilla, algo que el juez interpretó como un factor agravante adicional dentro del marco de la ley. El resultado de esa diferencia se tradujo en números concretos. El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana condenó a José Manuel Aguilar Campos, alias Harry Potter, a 30 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas. Junto a él, Joselito Escobar Mojica, alias White, recibió también una pena de 30 años, mientras que René Alonso Rojas Palma, alias Pepe, Elmer Mauricio Cáceres Díaz, alias Tino, y Cristian Avidán Mancía, alias Tarzán o Cripta, recibieron penas de 20 años de cárcel cada uno. 10 años de diferencia. 10 años que, en la vida real de un ser humano, equivalen a perderse toda una etapa. Hijos que crecen sin su padre, padres que envejecen y mueren sin volver a verlo, una vida entera que transcurre del otro lado de un muro, mientras el reloj judicial avanza sin pausa. Para entender la magnitud real de esta sentencia,
Hay que salir por un momento del caso puntual de Aguilar Campos y mirar el contexto más amplio en el que se inserta. El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana no es un tribunal cualquiera. Es una de las salas judiciales que más casos de pandillas ha resuelto desde que comenzó el régimen de excepción, y sus sentencias se han vuelto un termómetro de cómo evoluciona la estrategia legal del Estado salvadoreño contra las estructuras criminales. En procesos paralelos, este mismo tribunal ha impuesto penas de hasta 40 años a cabecillas de la Mara Salvatrucha en la misma región, y en otros casos recientes ha condenado a decenas de integrantes de estructuras completas, con condenas que en conjunto suman más de 1000 años de prisión repartidos entre distintos acusados. Esto no es un caso aislado, es una pieza más de una maquinaria judicial que, mes tras mes, sigue desmantelando estructuras que durante años se consideraron intocables. Pero volvamos a San Jacinto, a Coatepeque, a la colonia Guadalupe, porque ahí es donde realmente se sintió el peso de esta estructura antes de su caída. Durante el tiempo en que la célula liderada, entre otros, por Aguilar Campos operó en la zona, la Fiscalía documentó que sus miembros mantenían con temor a la población, ejerciendo control sobre la vida cotidiana de los habitantes. ¿Qué implica exactamente mantener con temor a una comunidad entera? No es una frase retórica. Significa negocios que debían pagar cuotas para poder seguir abiertos. Significa jóvenes reclutados a la fuerza o por necesidad económica. Significa familias que no podían denunciar por miedo a represalias. Significa una vida cotidiana condicionada por la presencia constante de una estructura armada que decidía, de facto, las reglas del barrio. Ese es el trasfondo silencioso detrás de cada condena de este tipo. No son solo números de años de prisión. Son comunidades enteras que durante años vivieron bajo un régimen de terror paralelo al del Estado. Ahora bien, es importante ser precisos con lo que efectivamente se estableció en este proceso judicial y lo que corresponde a otros casos distintos, aunque relacionados con el mismo fenómeno de violencia pandilleril en la región. El delito por el que fueron condenados Aguilar Campos y sus cómplices fue específicamente agrupaciones ilícitas, es decir, pertenencia comprobada a una estructura criminal, agravada en su caso por la evidencia de los tatuajes. La región de Santa Ana, sin embargo, ha sido escenario de hechos de sangre de enorme gravedad, protagonizados por la misma pandilla, el barrio 18 Sureños, aunque en procesos judiciales distintos. El caso más recordado ocurrió en junio de 2022, cuando 3 agentes de la Policía Nacional Civil fueron asesinados por pandilleros de la 18 Sureños en la colonia La Realidad, en Santa Ana, un hecho que generó una respuesta inmediata del gobierno y que terminó con la captura, en menos de 72 horas, de los responsables directos de ese ataque. Ese episodio no forma parte del expediente específico de Aguilar Campos, pero sí retrata con crudeza el tipo de estructura violenta a la que pertenecía. Una organización capaz de atentar directamente contra las fuerzas de seguridad del Estado cuando sintió que su control territorial estaba en juego. ¿Y qué pasa ahora con Harry Potter? ¿Qué le espera a un hombre de 30 años de condena dentro del sistema penitenciario salvadoreño actual? La respuesta tiene que ver con uno de los cambios más radicales que ha vivido el sistema carcelario del país en los últimos años. Desde la construcción y puesta en marcha del Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido popularmente como CECOT, El Salvador transformó por completo la forma en que aloja a los miembros condenados de pandillas. Ya no se trata de las cárceles tradicionales donde, durante años, los propios pandilleros mantenían control interno, comunicación con el exterior e incluso capacidad de seguir ordenando extorsiones desde dentro de los penales. El nuevo modelo penitenciario busca precisamente romper ese vínculo. Aislamiento estricto, cero comunicación con el exterior y condiciones diseñadas para que una condena de 30 años signifique, en la práctica, una desconexión total y definitiva con la vida que el condenado llevaba antes de su captura. Este cambio de modelo no es un detalle menor dentro de la historia de Aguilar Campos. Durante años, las pandillas salvadoreñas lograron sobrevivir y expandirse precisamente porque el encarcelamiento de sus líderes no significaba el fin de su influencia. Desde dentro de las cárceles convencionales, muchos homeboys y ranfleros seguían dando órdenes, coordinando extorsiones e incluso resolviendo disputas internas entre clicas rivales. El nuevo esquema de reclusión rompe exactamente esa cadena de mando.
Y eso significa que, para alguien que construyó su identidad y su poder alrededor de su pertenencia a la estructura 18 sureños, la condena de 30 años no es solo una cifra judicial, es el fin efectivo de cualquier capacidad de influencia dentro o fuera de las calles que alguna vez controló. Volviendo al núcleo del caso, vale la pena detenerse en un aspecto que pocos análisis sobre pandillas centroamericanas explican con suficiente profundidad: el papel que juega la prueba tatuaria dentro de los procesos judiciales actuales en El Salvador. Durante años, los tatuajes de pandilla fueron vistos casi exclusivamente como un elemento de identificación policial en el momento de la captura, una forma rápida de reconocer a un sospechoso en la calle. Pero lo que este caso demuestra es que esa misma evidencia física ha adquirido un peso jurídico mucho mayor. Ya no sirve solo para identificar, sirve para construir el argumento legal de liderazgo y compromiso con la estructura, lo cual puede traducirse directamente en años adicionales de condena. Es, en cierto sentido, la paradoja definitiva de la cultura pandilleril. El mismo símbolo que durante décadas sirvió para intimidar, para generar miedo, para proyectar poder dentro y fuera del territorio controlado, se ha convertido en el testigo silencioso que ahora testifica en su contra frente a un juez, sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Este fenómeno no es exclusivo del caso de Aguilar Campos. En procesos similares documentados por la Fiscalía General de la República en distintos tribunales del país, la presencia de tatuajes alusivos a estructuras criminales ha sido utilizada repetidamente como parte del andamiaje probatorio contra acusados de pertenecer a pandillas, especialmente en casos donde no existe una confesión directa o un testigo dispuesto a declarar contra el acusado por miedo a represalias. En un contexto donde el miedo a testificar sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la justicia salvadoreña, la evidencia física, tatuajes, cicatrices de iniciación, marcas corporales, se ha convertido en una de las herramientas más consistentes y difíciles de refutar dentro de los tribunales especializados contra el crimen organizado. Y esto nos regresa, casi de forma inevitable, a la ironía que abrió esta historia. Un hombre apodado como uno de los personajes más entrañables de la cultura popular mundial, terminó siendo condenado, en parte, por llevar su identidad criminal grabada permanentemente sobre su propia piel. No hubo varita mágica que lo salvara de esa evidencia. No hubo hechizo que borrara lo que su propio cuerpo revelaba ante el tribunal. La única magia real en esta historia fue la de un sistema judicial, que después de años de impunidad relativa frente a las estructuras pandilleriles, encontró en los símbolos que antes servían para intimidar, la prueba definitiva para condenar. El caso de José Emanuel Aguilar Campos, alias Harry Potter, terminó así. 30 años de prisión, la pena más alta entre los 6 implicados en esta célula específica de la 18 sureños en San Jacinto, Coatepeque. Sus cómplices, White, Pepe, Tino y Tarzán, o Cripta, cumplirán penas de entre 20 y 30 años, dependiendo del rol probado de cada uno dentro de la estructura. Todos ellos, hoy, forman parte de las decenas de miles de casos que la justicia salvadoreña ha procesado desde el inicio del régimen de excepción, en una ofensiva legal que ha cambiado radicalmente el mapa del poder pandilleril en el país. Lo que antes eran territorios controlados con miedo, extorsión y violencia, hoy se están convirtiendo, sentencia tras sentencia, en expedientes judiciales cerrados y en celdas de máxima seguridad diseñadas para que ninguno de estos hombres vuelva a ejercer el poder que alguna vez tuvieron sobre sus comunidades. Hay un dato adicional que pocas veces se menciona cuando se habla de tatuajes de pandilla como prueba judicial, y que vale la pena explicar aquí. Durante los últimos años, algunas organizaciones civiles y programas estatales en El Salvador impulsaron procesos de eliminación de tatuajes para exmiembros de pandillas que buscaban reinsertarse a la vida civil, entendiendo que esas marcas corporales se habían convertido en un obstáculo para conseguir empleo, para caminar tranquilos por ciertas zonas, e incluso para evitar ser señalados por la propia policía en controles rutinarios. Ese dato contrasta de forma directa con lo que ocurrió en el caso de Aguilar Campos. Mientras algunos exmiembros de pandillas intentaron borrar esos símbolos para escapar de su pasado, él los conservó, y ese mismo cuerpo marcado terminó siendo la prueba que el tribunal utilizó para imponerle 10 años más de condena que a varios de sus propios cómplices. No sabemos, porque el expediente no lo detalla, si en algún momento consideró someterse a un proceso de este tipo. Lo que sí sabemos es que,
Para cuando la fiscalía llegó a él, ya era demasiado tarde. La evidencia estaba escrita sobre su piel desde mucho antes de la captura. Otro elemento que ayuda a dimensionar el peso real de esta estructura criminal tiene que ver con el tipo de economía ilegal que sostenía su control territorial en San Jacinto. Según lo documentado por la Fiscalía en procesos similares contra células de la 18 sureños en la misma zona occidental del país, el sostenimiento económico de estas estructuras suele depender de un esquema de extorsión sistemática. Pequeños comerciantes, transportistas y en algunos casos hasta trabajadores informales, obligados a pagar cuotas periódicas a cambio de poder seguir operando sin sufrir represalias. Ese dinero no se queda simplemente en manos de quien cobra la cuota en la calle. Sube en cadena hasta los homeboys con rango de autoridad, quienes deciden cómo se reparte, quién recibe protección y quién queda expuesto a la violencia del resto de la estructura. Es precisamente ese tipo de control económico y territorial el que la Fiscalía buscó acreditar durante el juicio contra Aguilar Campos y sus cómplices, más allá de la simple pertenencia nominal a la pandilla. La historia de Harry Potter no terminará con una batalla final ni con una profecía cumplida. Terminará, probablemente, en el silencio absoluto de una celda de aislamiento, sin comunicación con el exterior, sin la estructura que alguna vez lo protegió, y sin la posibilidad de que sus propios tatuajes vuelvan jamás a significar poder para alguien. Si quieres seguir conociendo cómo la justicia salvadoreña está desmontando, caso por caso, a las estructuras criminales que durante años sembraron miedo en comunidades enteras, suscríbete al canal y activa la campana, porque esta es solo una historia más dentro de una ofensiva que apenas está comenzando a mostrar sus resultados más profundos. Y mientras este capítulo se cierra con una condena de 30 años, en otros tribunales del país, en este mismo momento, decenas de expedientes similares siguen abriéndose, con otros nombres, otros alias, y probablemente, otros cuerpos marcados que ya están hablando en su contra sin que sus dueños lo sepan todavía.